Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hago este videito para despejar dudas ya de entrada sobre los tipos de datos que en el práctico anterior ya vimos que había una clasificación general en la que habíamos puesto los numéricos, los tipo cadena y los tipo fecha. En primer lugar, los numéricos vemos que se pueden clasificar en tipo numérico en los que yo pueda guardar un número entero, Por ejemplo, yo que tengo que guardar, no sé, una edad. Yo pongo 17, pongo 300, 200, miento, pongo el número menos 5. Si estos son números enteros, no tienen coma. Entonces, ¿cómo almaceno estos datos enteros? Los puedo almacenar en un dato tipo, por ejemplo, tinyInt, puedo almacenar en un tipo bit, puedo almacenar en un small int, o sea, pequeño entero, small int, puedo almacenarlo en un medium int, puedo almacenarlo en uno tipo integer o int en algunos casos. Nosotros en MySQL vamos a usar int más que nada. Existe otro tipo que se llama big int o gran entero. ¿Y cuál me queda? Ningún otro. Estos son todos tipos enteros. ¿Cuál es la diferencia? Es la cantidad de bytes que van a ocupar de almacenamiento. Un tiny int me va a permitir, según la tabla que yo les coloqué aquí, almacenar un byte. Un byte, ¿qué significa? Un byte son 8 lugares. 1, 2, 3, 8 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lugares. ¿Sí? 8 lugares. Esos 8 lugares, que significan un byte, pueden almacenar ceros o unos. ¿Sí? O sea, yo puedo poner 8 ceros. Puedo poner 8 unos y todas las combinaciones. Entonces yo acá tengo el rango de valores que puedo almacenar. Yo no sé si recuerdan cómo es la conversión de binario a decimal. 8 ceros significan el número 0. 8 unos significan el número... ¿Cuál es? 256. Entonces por eso acá les dice que el tinyInt puede almacenar en un byte desde el número menos 127, donde estaba, acá al principio, menos 128 al número 127. O sea, yo si tengo este número, sin signo, este número es 256. Ahora, si yo tomo uno de los bytes para almacenar el signo, que se suele hacer tomar el primer byte significativo, si tiene un 0 es negativo, si tiene un 1 es positivo. Entonces, el resto de los bytes yo puedo colocar ceros o unos y de esa manera voy a obtener el número 127 como máximo. 127 como máximo. Si quieren hagan las cuentas y van a ver que les da. Esta posición era 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2 y así sucesivamente. Si yo voy sumando esos pesos de los números binarios, voy a obtener como máximo, si yo tengo el número con signo, el número 127. Y como mínimo el número menos 128. Son números enteros, o sea, yo todos estos números los puedo almacenar en alguna de estas categorías. El tinyInt me permite sin signo hasta el 255, o sea, todos estos podrían ser tinyInt. Si quiero almacenar ceros o unos, ¿qué tipo de dato voy a usar? Voy a usar un bit. Si voy a bit o booleano se llama. Si quiero almacenar números
Ahora que vayan hasta el 65.500 usaré un small int. Si quiero almacenar números que vayan hasta 16.700.000 será un medium int. Pero no quiero que se preocupen. Ustedes ahora tienen que saber que existen tipo bit o booleano y tipo entero. Esos son los que más vamos a usar. Tipo bit o booleano y tipo entero. Esos son los que más vamos a usar. Esto en cuanto a numéricos enteros. Ahora, si yo hablo de numéricos flotantes o con coma, yo tengo otra clasificación que son el tipo float, el tipo double y el tipo decimal, que a veces se lo llama dec o numeric. Estos tres son para números flotantes o con coma. ¿Cuáles números son flotantes o con coma? Por ejemplo, yo quiero poner la estatura de alguna persona. Yo digo, mide 1,57 m. Uso flotante. Si yo quiero poner la medida en radianes de un ángulo, o el valor de pi, 3, 14, 15 y así sucesivamente. Si quiero poner, dije, el valor de un ángulo en radianes, si yo pongo 5,60, no sé, 5,678. Eso podría ser, bueno, cualquier número, medida de un ángulo, medida de una longitud, de un peso. Entonces, para este tipo de información, voy a usar numéricos de este tipo. Entonces yo podía usar enteros o de coma flotante. Estos, dijimos entonces, son enteros. Y estos son decimales o de tipo flotante. ¿Cuáles son los que más se usan acá? El float. El float es el que más se usa. ¿Por qué? Porque el decimal, en definitiva, se almacena, dice acá, como una cadena de caracteres. Entonces, me conviene usar float. En el decimal yo tengo que definir lo que se llama la parte entera y la parte decimal, más la coma. Tengo que decir cuántos caracteres, por ejemplo, acá yo tengo un carácter para entero y 3 para decimales. Así se define este. Pero bueno, no es tan usado. El que más usamos es entonces, de los numéricos enteros, el bit y el entero int. Y para los flotantes o decimales se utiliza más el float. Eso en cuanto a los tipos numéricos. Ahora, en cuanto a los tipos cadena, yo quiero que sepan que los que más se usan y que yo nombro acá en el apunte son el tipo char, que tiene la particularidad de que el tipo char tiene un tamaño fijo. O sea, si yo digo que va a ser un char tamaño 8, si yo guardo el dato, por ejemplo, vaca tiene 4 caracteres. Si uso un carácter para cada byte, esto ocuparía 4 bytes. Pero como es el char, tipo char, que guarda una longitud fija, sí o sí, esta palabra va a ocupar 8 bytes. Va a ocupar 8 bytes. ¿Por qué? Porque yo lo definí como un char de 8. ¿Se entiende? Ahora, ¿cuál es la diferencia con el otro tipo que yo doy, tipo cadena? El otro tipo de los que más se usan. Los que más se usan son char y son este otro, que no se rían por el nombre, pero es varchar, varios caracteres. Este tipo de dato es de longitud variable. Longitud variable significa que si yo voy a guardar, si yo lo defino como varchar
Uy, acá me quedó mal, perdón, vamos a borrar. Dijimos que el varchar es de longitud variable. Entonces va a depender, vamos a suponer que yo quiero poner, lo defino como varchar de 8. La longitud es 8, máxima 8. Entonces si yo quiero guardar la palabra vaca, vaca tiene 4 bytes. Pero yo lo definí de 8. ¿Cuánto va a guardar? Va a guardar 4. O sea, va a ocupar 4 bytes. ¿Se entiende la diferencia? Este es de longitud fija y este es de longitud variable. Entonces, varchar solamente va a ocupar los caracteres que realmente tenga el dato. Sin embargo, este almacena con longitud fija. Si la palabra es más corta, de 8 caracteres, igual ocupa 8. ¿Ahí se ve la diferencia? Entonces, si yo tengo que guardar datos, como por ejemplo, yo digo que voy a tener un código de alumno, por ejemplo, y el código de alumno yo sé que siempre va a tener 4 caracteres, entonces lo defino como char. Ahora, si yo voy a almacenar un dato que no sé cuál es la longitud, como por ejemplo un nombre, un apellido, utilizaré este tipo de dato, siempre poniendo entre paréntesis la longitud que yo necesito de bytes para almacenar. Por último, el otro tipo de datos que vimos es fecha. En cuanto a fecha, existen algunas variables que son date, que solamente guarda año, mes y día, datetime, que como el nombre lo dice, guarda fecha y hora. Y tenemos un tipo más que es interesante, que es el timestamp. El timestamp. Timestamp me va a servir para que recoja los datos del sistema. O sea, cuando yo voy a almacenar un dato, por ejemplo, la fecha, y le pongo timestamp, me busca en el sistema qué día es y coloca ese día. O sea, guarda la fecha actual. Guarda la fecha y hora actual o del sistema. En estos otros casos lo tenía que poner yo pongo el dato. Después existe el tipo time, que solamente guarda hora, y el tipo year, que guarda el año, como el nombre lo dice, ¿sí? Entonces, estos son tipo fecha. Bueno, espero que les quede claro con esto. Cualquier cosa me consultan. Adiós, nos vemos.